Buenos días, amigos de la mañana por en la mañana por Teleimpacto. Nelson Encarnación, un servidor Manuel Jiménez. Vamos a abordar temas de interés durante aproximadamente 2 horas, porque tenemos hasta las 8:55 de la mañana para abordar una gran variedad de temas que son de interés local e internacional. Don Nelson, buenos días. Buenos días, amables televidentes. Buenos días, Manuel. Aquí estamos, como el primer guandul. ¿Qué pasa con el primer guandul? Siempre... Yo oigo mucho que lo dicen, a veces no he podido Y el, aplicarle técnicamente y el que último guandul. no, eso no lo toman en cuenta. Bueno, pues aquí estamos, como acabamos de decir. Como siempre hay muchos temas importantísimos, tanto del país como del resto del mundo, que forman parte de nuestra agenda. A veces no podemos abarcar toda la agenda porque tenemos un entrevistado como el día de hoy, el día de ayer, una tremenda entrevista más bien tremenda participación del ex director de presupuesto, Luis Reyes. Muy buena. Me hablaron algunas personas que lo estaban viendo. Oye, Qué muy bueno. buena entrevista. Qué bueno, qué bueno. Gracias, entonces. Miren, señores, vamos a cumplir con nuestra agenda inicial y es darles a ustedes a conocer el informe del tiempo que emite el Instituto Dominicano de Meteorología a las 6 de la mañana de hoy. Es decir, que está fresquecito. Dice que este jueves 20 de agosto, durante las horas matutinas, se presentarán algunos chubascos aislados sobre localidades cercanas a la costa caribeña, como San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana y La Altagracia. Para la tarde se esperan algunos aguaceros locales con tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento sobre Monseñor Noel, La Vega, Santiago Rodríguez, Valverde, Dajabón, entre otras provincias aledañas, producto de la incidencia de una vaguada en los niveles altos de la troposfera. No obstante, en el resto del país predominará un ambiente soleado y grisáceo por la ligera concentración de partículas de polvo sahariano. Las temperaturas continuarán calurosas con una sensación térmica elevada y por consiguiente el Instituto Dominicano de Meteorología está ratificando su consejo diario. Tome mucho líquido, no se exponga a los rayos del sol en horario de 11 de la mañana a 4 de la tarde, vista ropa ligera de colores claros. Eso ayuda de alguna manera a combatir estas altas temperaturas. Don Nelson, ayer vi que se estaba reportando que este huracán Lala, que afectó las islas de Hawái, dejó daños considerables en infraestructura. Básicamente afectó mucho el servicio eléctrico, pero ya se estaba pronosticando que otro huracán, probablemente siga la misma ruta que el Ala y afecte también las islas de Hawái. Bueno, la ventaja que tienen esos territorios que están construidos con la previsión de su condición de isla, ¿Sí? y tienen unas construcciones igual que nosotros, están en la ruta muy adecuadas para enfrentar los huracanes, y además la capacidad que tienen, capacidad y recursos de enfrentar los daños que puedan ocasionar, ¿no? Sí, en estos predios que pasamos mucha crujía para resolverlos, para mitigar los daños de los Yo supongo que debe estar mejor que Puerto Rico. Pero infinitamente mejor. Bueno. Puerto Rico está en una situación bastante complicada por la sequía. Y sin el auxilio de su aliado libre y asociado. ¿Sí? Como decía Nicolás Guillén, Sí. Estado libre asociado en sociedad. Sociedad, sí. Pero esa sociedad solamente se siente de un lado. De un lado, porque tiene un metropolitano, digamos, el jefe de la metrópolis para Puerto Rico, que es de Washington, porque es un estado
que depende en defensa, en relaciones exteriores, etcétera, de los Estados Unidos, de Washington, y particularmente, de manera muy particular, el presidente Trump se tiene al menos de los puertorriqueños. La última visita que hizo fue una afrenta, y disculpen que estamos desviando el inicio del programa con otros temas, fue una afrenta que se apareció a Puerto Rico en medio de aquella tragedia del huracán, los huracanes María e Irma, y lo que hacía es que le tiraba cosas desde un portaaviones. No, hay que decirlo, y fue a un lugar a lanzar papeles sanitarios. A tirar papeles sanitarios, Esa es la verdad. a denigrar a los puertorriqueños, que lamentablemente no pudieron hacer nada porque están atados a ese estatus que no define. Puerto Rico es como un NIE. ¿Sabes lo que es NIE? Sí, pero ellos mismos tampoco saben. Ni es Estado, ni es país. Sí. Digo, no es país. Ellos mismos No es Estado de Estados Unidos, ni es un Estado independiente. Sí. Usted recuerda que ha habido plebiscito para determinar qué es lo que quieren los puertorriqueños. Muchos se inclinan por la estadidad y otros por mantener lo que es su condición actual. Y una minoría. Hay una corriente minoritaria que aboga por la independencia. Sí. Pero realmente eso te explica mucho por qué esa situación se está dando en Puerto Rico. Realmente los mismos puertorriqueños no están con un criterio unificado de qué es lo que quieren. Eso sí. Miren, señores, todo lo que pasa en los partidos políticos incide en la sociedad dominicana porque los partidos políticos son vinculantes. Es decir, el interés político está aquí presente en todo. Los partidos políticos son la sociedad. Hasta en la Iglesia Católica, sí. Eso digo la Iglesia Católica porque es la religión predominante aquí en el país. Pero los partidos políticos inciden en todo. El Tribunal Constitucional dictó sentencia que, de acuerdo a lo que se está informando, varía unos criterios que había sostenido por décadas sobre la participación y la distribución de cargos en los partidos políticos. Ellos están anulando una sentencia del Tribunal Superior Electoral que falló a favor de unos dirigentes del partido Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Norte, que en un proceso convencional interno, al parecer, no se mostraron satisfechos con los resultados y elevaron un recurso ante el Tribunal Superior Electoral. Ahí, de acuerdo a lo que se desprende aquí, tuvieron ganancia de causa, pero el caso llegó hasta el Tribunal Constitucional. ¿Qué decidió el Tribunal Constitucional? Dice que la nueva posición quedó establecida mediante la sentencia 0782-26, con la cual la Alta Corte revocó la decisión del Tribunal Superior Electoral presentada por varios dirigentes de Fuerza del Pueblo en el municipio de Santo Domingo Norte. Esta decisión, de acuerdo a la información, se aparta del criterio que había mantenido por décadas el Tribunal Constitucional y que constituye un referente para abordar este tipo de controversia relacionada con procesos internos en las organizaciones políticas. En aquella decisión, el TC, el Tribunal Constitucional, había vinculado directamente el derecho de los militantes a elegir y ser elegidos para cargos de dirección partidaria con las prerrogativas consagradas en el artículo 22.1 de la Constitución de la República, disposición relacionada con los derechos de ciudadanía para escoger y ser escogido en cargos públicos de elección popular. Vamos a ver en qué consiste ahora la decisión, que reconoce que el artículo 216 de la Constitución de la República exige que la organización y funcionamiento de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos se sustente en principio democrático, pero precisó que los cargos de dirección de esas entidades no pueden ser equiparados jurídicamente con los puestos públicos electivos del Estado. En pocas palabras, está estableciendo una diferencia entre los procesos de elección en un partido político
y los procesos de elección para cargos públicos en elecciones nacionales o municipales. Eso es lo que yo estoy entendiendo de entrada de esta sentencia del Tribunal Constitucional. Es así. Es así. Sí, culpa de elección. Entonces, ya para leer este último párrafo, dice que a partir de este nuevo criterio, las controversias relacionadas con posiciones de dirección dentro de los partidos deberán ser examinadas principalmente bajo la protección del derecho de asociación en su dimensión política, establecido en el artículo 47 de la Constitución, y del derecho a la participación política sin considerarlo propiamente como derechos de ciudadanía vinculados a la elección popular de las autoridades públicas. Los partidos políticos entonces tienen libertad para establecer sus propias reglas para la elección de cargos partidarios. Claro, lo que dice el Constitucional es que antes de la Constitución del año 2010, los partidos no estaban constitucionalizados. Es decir, la Constitución lo que establecía era que la libertad de asociación, que es muy genérica, porque no solamente tiene que ser de partido político, puede ser de clubes deportivos, clubes culturales, etcétera, cualquier asociación, incluyendo los grupos pandilleros que se asocian que ya ahí tienen otra categoría porque es una asociación con fines delictivos. Pero los partidos políticos, en el artículo 216 de la Constitución, se llama la constitucionalización de los partidos políticos. Lo que dice el Tribunal Constitucional es que ese artículo establece que la elección de los funcionarios públicos se hace de una determinada manera. La elección de los dirigentes del partido político se hace de conformidad con la Constitución, el derecho de asociación, pero de conformidad con sus estatutos. Claro. No con que era algo que se había cuestionado en anteriores sentencias, tanto del Tribunal Superior Electoral, donde, por ejemplo, los partidos políticos se quejaban de que en sus estatutos estaba contemplada el procedimiento que utilizaron en determinado proceso. Y resulta que el Tribunal Constitucional en sentencia había variado en favor, por ejemplo, de gente que había elevado recursos, y los partidos decían, bueno, pero nosotros tenemos nuestros estatutos que son nuestra Constitución. Claro, siempre que no viola el derecho de asociación, los partidos políticos tienen que regirse por los estatutos, que son sus leyes internas. Hay una cantidad que no salen a flote, no se debaten, porque son cuestiones muy particulares de querellas internas de los partidos políticos que van al Tribunal Superior Electoral. A veces, o con mucha frecuencia, el Tribunal Electoral emite una sentencia que le da ganancia de causa al querellante o al partido político, dependiendo de lo que sea, y eso no sale a la luz pública. Pero los partidos políticos están obligados a regirse por ese principio de constitucionalización y respetando el derecho de asociación, la libertad de movimiento que tienen los dirigentes políticos y los militantes, y el derecho que tienen de aspirar a cargos públicos dentro de los partidos, protestar cuando en los partidos políticos se hacen estas componendas de aposento, que no toman en cuenta la democracia interna, elevar recursos cuando en los partidos políticos también mediante la componenda despojan a dirigentes de un derecho legítimo de postularse, se ganan una convención y lo quieren despojar. Todo eso antes los partidos políticos lo podían hacer, ya no pueden hacerlo, porque ahí está el Tribunal Electoral, Superior Electoral, que les enmienda la plana, y si falla el Tribunal Superior Electoral, se van al Constitucional, que le pueden también dar ganancia de causa. Los partidos políticos, reitero, y concluyo con eso, ya no son asociaciones privadas como se manejaban antes. Están obligados a regirse por primero la Constitución, la ley de partidos, que si bien es una ley malísima, pero bueno, esa es la que hay, y la ley
del régimen electoral. Sí. Tienen hay una camisa de fuerza en tres dimensiones que están obligados a respetarlo sí o sí. Bueno, pero en esta decisión, obviamente, creo que los partidos políticos la ven con mucho agrado, porque de alguna manera bueno, le constituye ya un derecho que habían reclamado los partidos políticos de actuar de acuerdo a lo que establecen sus estatutos, Claro. siempre y cuando no se violenten derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Eso es cierto. Y mira, a propósito de partidos políticos, hay una información hoy que veo en Diario Libre, que dice que el 60%, 60.6% de los dominicanos no se identifican actualmente con ningún partido político. Esto lo están dimensionando a tal forma y parecería una corriente destinada a establecer como algo catastrófico para los partidos políticos el hecho de que más de 6 de cada 10 dominicanos no se identifican con ningún partido político. Todo eso puede ser cierto. Pero la idea que se está implementando, la idea que se está dimensionando, la idea que se quiere dejar como una sentencia es que los partidos políticos están deteriorados. Y no se están dando cuenta quienes alimentan esa corriente que están atentando contra el fundamento de la democracia. La democracia en un país solo es fluida, solo tiene sentido orgánico cuando hay partidos políticos fuertes. En aquellos lugares donde también por esa corriente se ha ido mellando la fortaleza, se ha ido debilitando los partidos políticos, esos países tienen asimismo un nivel institucional muy débil. Hay una fragilidad institucional que se pone de manifiesto en procesos, o se pone de manifiesto cuando hay conflictos entre el Estado y los gobernados, cuando los partidos políticos ahí deben jugar un papel de fortaleza, de hacer fluida la democracia. Entonces se encuentran con que está débil. Aquí, por suerte, a pesar de esa corriente que se ha ido alimentando con mucha sutileza, pero que ya se está haciendo mucho más evidente, aquí a pesar de eso, los partidos políticos, grupos de partidos políticos, se mantienen fuertes, y eso se manifiesta en las elecciones cuando 2, o a lo sumo 3, de los partidos políticos concentran el grueso de la gente que va a votar. Porque hablamos mucho también de la abstención. Los abstencionistas no cuentan. Para fines electorales, los abstencionistas no cuentan. La gente que cuenta es la cantidad que vaya a votar. Esa es la gente que cuenta. Y eso, ciertamente, ha ido disminuyendo la participación. Tenemos las 2 últimas elecciones. La del 20, hubo una razón muy poderosa para que se produjera una abstención importante, y ahí se entendió. La del 24, hay muchas teorías de por qué se produjo una abstención mayor que la del 20, cuando había en el 20 una realidad mundial con el COVID, que cuando se celebran las elecciones del 20 todavía el mundo estaba cerrado. ¿Qué pasó? Que en el 20 fue a votar más gente que en el 24, cuando en el 24 no teníamos esa emergencia mundial. Bueno, hay muchas teorías. Una de ellas es que la ventaja del presidente Luis Abinader era tan evidente que mucha gente dijo, bueno, pero ¿para qué yo voy a votar si
si el presidente Luis Abinader se va a reelegir de todas maneras. Eso puede ser una razón, pero no es una razón que tú la puedas demostrar con evidencia incontrovertible. Pero reitero, la cantidad de gente que dice que no vota, que no es partidaria, que no es orgánica en un partido político, siempre ha sido grande. Sí. Siempre ha sido grande. El doctor Balaguer apelaba mucho a lo que él llamaba la masa silente. Bueno, el Partido Reformista tenía en las encuestas, cuando había encuestas ya, tenía un 20%. Y el PRD tenía un 30%. Y el otro tenía un 15%. Y entonces el doctor Balaguer apelaba mucho a la masa silente porque él entendía que quienes no se identificaban con partidos políticos generalmente eran afines al doctor Joaquín Balaguer. Y esa masa silente le daba el triunfo. Maña aparte, pues siempre la hubo. Pero la maña era para completar, no era la base fundamental. Entonces, siempre, reitero, siempre aquí ha habido una masa importante de los dominicanos que no se identifica con partidos políticos. Por consiguiente, la campaña que hay ahora lo que trata es de seguir erosionando a los partidos y están, ¿saben? Están alimentando un dragón, porque, reitero, los partidos políticos son la base fundamental de la democracia. Todo lo demás es un invento. Así mismo es. Mira, yo tengo una anécdota que es bastante ilustrativa y que pinta así, de una manera prácticamente certera, lo que tú estás diciendo. Yo recuerdo siempre que tenía una tía, lamentablemente fallecida, que te decía, yo no hablo de política, yo no soy política. Es decir, nunca le hacía caso a ningún tema político que tú le plantearas. Absolutamente. No, yo no soy política, a mí no me hable de política. Pero el día de las elecciones se levantaba a las 5 de la mañana y sus hijos sabían que era a votar por Joaquín Balaguer que iba. Es decir, tempranito en la mañana. Entonces, esa es parte de esa masa silente de que tú hablabas. De que probablemente cuando un encuestador vaya y le dice, un empadronador, ¿cuál es su partido de simpatía? No, yo no tengo partido político. Pero el día de las elecciones se manifiesta. Claro. Mira, y es verdad lo que tú señalas, a uno le llama la atención no solamente esa tendencia que tú estás señalando, que es muy insistente y permanente en los resultados de las encuestas que periódicamente se presentan al público, y es el hecho también de que tú recordarás que al principio se trató de estigmatizar a los dirigentes políticos como corruptos, es decir, el político en República Dominicana es corrupto, los partidos políticos son corruptos. Pero cuando tú ves, por ejemplo, el tema de las acusaciones que ha hecho el Ministerio Público en presuntos, de la Comisión de Presuntos Actos de Corrupción, tú encuentras que ningún dirigente importante, o muy pocos dirigentes importantes de partidos políticos, están señalados en esos expedientes. Siempre son gente o que llegaron al partido últimamente o que lo incorporaron desde fuera al tren gubernamental. Son arrimados. Y eso es lo que sucede. El caso más reciente, por ejemplo, del Partido Revolucionario Moderno, para citar un ejemplo, el caso del doctor Santiago Jacín. Santiago Jacín. El doctor Santiago Jacín lideraba un grupo que era un movimiento externo al Partido de la Liberación, al Partido Revolucionario Moderno. Sí. Dirigentes importantes del Partido Revolucionario Moderno hasta ahora no han sido señalados concretamente de ningún acto de corrupción. No. Y eso sucedió también cuando se inició esa embestida del Ministerio Público contra los antiguos funcionarios de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Ahí no apareció ningún dirigente importante, apenas 2 o 3 me parece, que aparecieron involucrados en las acusaciones que hacía el Ministerio Público. Entonces, eso de alguna manera desmiente ese criterio que se trató de imponer de que el político dominicano es corrupto. Es decir, la corrupción está presente en cualquier tipo de actividad del quehacer nacional, en cualquier tipo de actividad, incluyendo el sector privado. Es decir, que muchas veces se presentan
hechos que son producto de la sociedad que tenemos, es decir, de el componente social que prima en la República Dominicana. Pero otras veces las encuestas señalan, por ejemplo, de que hay una gran cantidad de personas que cuando le pregunta cuál es su candidato, ninguno. Y entonces dicen que ese ninguno liderea el resultado de esa encuesta. ¿Y ninguno de quién es ninguno? Pero hay que establecer de quién es ninguno. Es decir, ¿Eso no existe? Porque eso no existe. Normalmente eso choca con una condición muy especial que tiene el dominicano, que rara vez da a conocer públicamente sus simpatías o su preferencia por determinadas agrupaciones políticas. Todavía prima el trujillismo. Sí. El miedo a Y Trujillo. otra cosa que hay que llamar la atención es que la participación electoral depende mucho del nivel de polarización que se dé en una campaña electoral. A veces tú señalaste un hecho, por ejemplo, que se dio en el año 2024. Mucha gente siguió, por ejemplo, la tendencia que estaban mostrando las encuestas de que el presidente Luis Abinader se iba a reelegir fácilmente, y entonces dijo, bueno, si lo que se está previendo es que habrá una reelección sin mayores riesgos, sin mayores complicaciones, yo sencillamente me quedo en mi casa o me voy para la playa. Pero en el caso de que se presente una campaña electoral realmente competitiva, realmente polarizada entre dos fuerzas políticas, eso de alguna manera motiva al ciudadano a acudir a votar. Claro. Ese hecho en la República Dominicana no se ha presentado. Yo creo que en las 4 elecciones anteriores, yo no recuerdo unas elecciones más competitivas, por ejemplo, que la que tuvo lugar entre cuando se creó el Frente Patriótico, que llevó como candidato a Leonel Fernández, y que aparecía como candidato en el extremo opositor el doctor José Francisco Peña Gómez. Esas fueron las últimas elecciones realmente polarizadas y reñidas que hubo en la República Dominicana y que motivó una participación del votante. Después, Hipólito Mejía ganó ampliamente, imagínate, sí. Sacó casi el 50%, y el segundo tenía la mitad, que era Danilo Medina. Estaban empatados casi el doctor Joaquín Balaguer y el licenciado Danilo Medina, pero Hipólito Mejía le llevaba 24 puntos a ambos. 24 puntos. Sí. En las elecciones del 2004, Leonel Fernández le llevó 23 puntos a Hipólito. Hipólito sacó el 34% y Leonel ganó con el 57%. Una pela que Hipólito nunca se la ha perdonado a Leonel. Bueno, pero el electorado. Después en las elecciones del 2008, Leonel Fernández le llevó 11 puntos. 11 puntos, Miguel. 11 puntos es una pela, no importa lo otro. Sí. En la del 2012 ahí hubo un poquito de polarización porque la diferencia fue de apenas 1 punto y pico. 1,5 puntos más o menos. Pero después en el 16, ¿con cuánto ganó Danilo Medina? Con un 63%. Sí, el más votado hasta 61%. Y así por el estilo. El presidente Luis Abinader, el candidato Luis Abinader en el 20 ganó, le sacó a Gonzalo Castillo 13 puntos de diferencia. Y ahora en el 24, ¿con cuánto ganó Luis Abinader? Sí. Le llevó 26 puntos a Leonel Fernández. 26 puntos. Sí. Entonces estamos hablando de que ahí no ha habido polarización. Olvidé citar esas elecciones sí, del 2012, que fueron sí, bastante reñidas. Fueron competidas. Fueron competitivas, hubo una competencia ahí bastante reñida. Pero en definitiva lo que motiva al elector es eso. Es una campaña electoral donde se vea que hay 2 partidos realmente compitiendo por el primer lugar, y eso sí motiva al ciudadano a votar. Claro. Y esas situaciones que se han dado, es posible que sí. De todas maneras, ese porcentaje que no va a votar
ese 60.6% que dice que no tiene preferencia por ningún partido político, en su momento se inclina por algún candidato que pueda encantarlo, que pueda mostrarle propuestas, que tenga un discurso realmente que se conecte con esa masa. En definitiva, esa gente son gente que pueden ser captadas. Lo que hay que determinar es la estrategia que van a asumir los partidos políticos realmente para tomar en cuenta esto, porque son datos que de alguna manera a uno le sorprenden, uno le puede dar credibilidad o no le puede dar credibilidad, pero deben ser parte del mecanismo de trabajo de los partidos políticos, porque son datos que hay que tomarlo en cuenta igualmente. Claro, eso es cierto. Sí. Bueno, el presidente Luis Abinader ratifica a Héctor Valdés Alviso y Clarisa de la Rocha como gobernador y vicegobernadora del Banco Central. Eso nadie lo tenía en duda. Realmente Valdés Alviso se ha constituido como un garante de la estabilidad económica en República Dominicana por un problema de confianza. Miren hasta dónde influye la confianza. Sí. Valdés Alviso me decía ayer un amigo un amigo tuyo también, que es bastante minucioso. Sí, es muy minucioso, siempre tiene en cuenta algunos datos que posiblemente a uno se le pase de la mano. Y se trata de Manuel Fermín. No, sí. Manuel Fermín me decía, mira Manuel, mi tocayo, mira Manuel, ningún gobierno que ha tenido a Valdés Alviso como gobernador ha perdido las elecciones. Oye, y me hizo rápidamente el conteo. Y yo dije, coño, mira, sí es verdad. se me había pasado ese conteo. Mira. Y dice, Hipólito Mejía perdió porque no tenía a Valdés Alviso, quitó a Valdés Alviso. mira, hay una referencia que me la hizo no alguien de la periferia, de ahí. No fue el gobernador, sino fue casi como si fuera el gobernador, que me hizo la anécdota. Al gobernador, cuando Hipólito lo saca en el año 2000, al poco tiempo le ofrece un puesto en la Junta Monetaria. Cuando él vio que eso fue el año, que el manejo de la economía, que estaban el manejo, la política monetaria. Bueno, tuvo como 2 o 3 gobernadores. Tuvo dos. Tuvo 2. La política monetaria y cambiaria, que es el fuerte del Banco Central, de su ámbito, se estaba deslizando por una pendiente peligrosa. No porque Fran Guerrero, el amigo Fran Guerrero, lamentablemente fallecido, no tuviera la capacidad, al contrario, tenía una formación técnica muy sólida, incluso dentro del Banco Central. Había estudiado en Cambridge, en Reino Unido, y había trabajado en el Banco Central y tenía una sólida formación y una visión muy clara. Pero había cuestiones que no dominaba. Entonces Hipólito le ofrece a Valdés un puesto en el banco, en la Junta Monetaria. Valdés obviamente lo rechazó no porque fuera un orgulloso ni un vanidoso, sino que acababa de ser presidente de la Junta Monetaria. Sí, entonces va a ser miembro. No va a ser miembro de la Junta Monetaria, Sí. que es lo que ha pasado ahora con una persona que lo voy a referir rápidamente. Y entonces se produce el descalabro. Hipólito dice que él lamenta, pero ya con agua pasada, ¿verdad? Que él lamentó no haber ratificado a Héctor Valdés. Sí. Que si él ratifica a Héctor Valdés, probablemente el descalabro bancario del año 2003 no se hubiera producido. No, y es que es un hombre que conoce el Banco Central desde abajo. Él ingresó al Banco Central en 1970 como auxiliar del Departamento de Estudios Económicos, y de ahí fue escalando posiciones, hasta que en el 94, en agosto del 94, fue designado entonces gobernador del Banco Central. Y con esa sola interrupción de Hipólito Mejía, el hombre ha permanecido ahí toda esta década al frente del Banco Central,
Es decir, que no solamente por formación, sino también por experiencia propia, conoce muy bien el manejo del Banco Central y de la política monetaria. Es el cuarto, ayer lo refería el propio Banco Central cuando dio a conocer la ratificación de Héctor en la posición. El Banco Central hace una reseñita y refiere que él está en el tercer lugar de los gobernadores más longevos en el tiempo, ¿no? Él lo que tiene son 79 años. En el tiempo. Sí, y su desempeño ha sido precisamente, ha tenido galardón de reconocimiento por parte de los gobernadores del Banco Central de la región. El más duradero en el tiempo es el gobernador del Banco Central de Hungría, que tiene 33 años. El de Perú tiene 23 o 24 años, 30 años. Y Héctor Valdés, que tiene 28, y cuando cumpla el periodo en el 28, habrá cumplido 30 años como gobernador del Banco Central. Bueno, yo creo que eso es difícil de igualar. Difícil de igualar. Difícil de igualar. Mira, lo que yo refería rápidamente me llamó la atención. Y mira cómo conecta eso sin querer. Y una coincidencia. Una coincidencia también de nombre. Héctor Porchela, que lo acaban de cambiar de la presidencia de la Junta de Aviación Civil, lo nombraron miembro de la Junta de Aviación Civil. Quédate ahí, pero en un puerto inferior. No entiendo, eso no lo entendí. Bueno, eso va mucho con la propia condición de la persona. Sí. Se dice. Señores, hacemos una pausa. Retornamos en breve. En breve volvemos. En la mañana con Teleimpacto. Dominicana es donde no importa si comes en la playa, en la calle o en la casa de alguien más. La sonrisa de la gente te hace sentir como en tu hogar. Conducido por el experimentado periodista Abigail Peña, conecta a los dominicanos con personajes destacados para hablar de actualidad, historias y momentos coyunturales del país y el mundo. La Hora de Abigail, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por Teleimpacto 52. Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Cliné. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52. La cantidad de votos que Lo actual de una forma diferente. Gregory Caimares, de 8 a 9 de la noche. La Hora con Gregory, de lunes a viernes, por Teleimpacto. Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Doctor Marino Vinicio Castillo, un agudo analista de la realidad nacional e internacional. Y que con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana. Gladiador de la palabra que ha librado todas las batallas de la vida, íntegro en el aspecto moral, con profundas convicciones y una arraigada fe cristiana. La Respuesta con el Doctor Marino Vinicio Castillo, todos los domingos de 12 a 1 de la tarde, a las 3 de la tarde y 9 de la noche, por Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube.
La felicitación de Abel condicionó ya a Leonel Fernández. Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. Danilo Medina podrá alegar que la visita sorpresa, 60 o 60 mil millones de dólares. Periodismo objetivo. Bueno, el gobierno, el presidente. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, al final de la tarde, con Manuel Fermín. Para la República Dominicana. Mucha gente no sabe eso. Bueno, Geopolítica, con Nelson Encarnación. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ningún esfuerzo va a tener resultados positivos. Una visión completa y objetiva. El que ellos acusan que China está controlando el canal de Panamá. Respecto de estos casos de migración, de abejas. Domingos, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Geopolítica, por Teleimpacto. Las sirenas antiaéreas son parte de la vida cotidiana de DW en español. Si bien Plasmando hechos, fomentamos el entendimiento entre las culturas y los pueblos. Con horario de 11:30 de la mañana a 12 del mediodía y de 9 a 9:30 de la noche. DW en español, por Teleimpacto 52. Conducido por el experimentado periodista Abigail Peña, conecta a los dominicanos con personajes destacados para hablar de actualidad, historias y momentos coyunturales del país y el mundo. La Hora de Abigail, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por Teleimpacto 52. Bueno, aquí parece que la comunicación está un poco tronca. No está muy fluida, ¿no? Tenemos a Sandino de Jesús, pero la presentación yo Sandino quisiera Bisonó. Sandino Bisonó. Caramba. La presentación yo quiero que la haga el amigo Nelson Encarnación, porque él es un invitado del programa, pero especialmente Nelson tuvo la iniciativa de tenerlo aquí, que es una invitación que nosotros apreciamos mucho y valoramos también mucho. Un saludo al ingeniero César Sandino de Jesús. Sí. Bueno, Sandino Bisonó es un de esos pajadores que asumen una causa y se entregan a esa causa, así como dijo el jefe de la policía saliente, que haga lo que usted quiera, lo que usted entienda que tenga que hacer, no importa que pierda el cargo. Así es. Una parábola ahí que no se ha entendido, pero bueno. No es un criterio que debe asumirse radicalmente. No, él como que tiró un boomerang ahí, una cosa rara. Entonces Sandino soltó un trompo. Sí. Sandino es de esos ciudadanos que abrazan esa causa y él ha abrazado la causa de los consumidores, que visto en términos, somos todos, porque todos consumimos algún tipo de producto. Entonces estas organizaciones de defensa de los consumidores, en el caso de Conadeco, que dirige Sandino de hace más de 42 años. Oye. Estamos jóvenes y estamos calvos ya. Sí. Así que vamos a hablar con Sandino sobre un aspecto importante. Y es que no se ha hablado mucho de dónde conecta el consumidor, la ley de defensa de los consumidores y el Código Penal. Los consumidores estamos protegidos por el Código Penal o no. En muchos aspectos. Lo que pasa es que los consumidores nos manejamos con la ley, que es un código, la 35805, y esa ley se ha quedado en los pies del código, para no decirte que no ha llegado ni a la cintura. ¿Por qué?
Porque este código moderno que ha venido a revolucionar lo que es la justicia, la ley en nuestro país, la ley 35805 no tiene alcance, porque este código de la ley 7425 te dice la infracción, pero te dice la pena. O sea, tú te robas un plátano, tienes de 5 a 10 años. Tú te metes en una propiedad ajena, tú tienes hasta 20 años y hasta 30 años, si tiene agravantes. Pero la ley 35805 no, porque lo único que puede hacer es, esa ley es, primero, tiene la figura de la conciliación. A ti te conculcan algún derecho, vamos a Proconsumidor, se llama a las partes a una conciliación. Si no hay conciliación, entonces se manda a la justicia ordinaria, pero ya Proconsumidor se retira. O puede también facilitar algún medio de defensa, algún abogado o algo, pero en realidad ya salió de Proconsumidor. Entonces, esa ley, en esas circunstancias, hay que reformarla. Hay que reformarla porque este mercado es muy complejo. Aquí pasan demasiadas situaciones con los consumidores y realmente la ley no los abarca. Proconsumidor lo que más lejos puede llegar es a sancionar cerrando un negocio y alertar sobre ciertas cosas y cosas menores. Puede, por ejemplo, someter por la cuestión de publicidad engañosa, por la no cumplimiento de la garantía que se ofrece de un producto u otras cosas, por ejemplo, pero en realidad, fíjate el tema del agua. Se llamó al agua a que la tuvieran bajo un sistema que el sol no la afectara, porque sabe que los microplásticos, eso está en un botellón plástico, afectan la salud del consumidor. Bueno, se hizo toda una campaña, los colmados comenzaron a ponerle algún ropaje, algunas cosas, pero ya eso se olvidó, Entonces, muchos en ese momento cuando se hizo, que no cumplieron, Proconsumidor le incautó los botellones de agua. Pero no le incauta una gran fábrica de agua aquí, que la gente le tiene mucha, cuando subió el botellón de 50 a 60 pesos. Y la gente se vuelve loco y van a comprarla, van en camiones con 30, 20 botellones, familia. Pero ya, eso, bueno, 60 pesos hace rato que eso pasó de ahí. No, ya eso está cerca de los 100 pesos. Entonces, si tú mandas al colmado, por ejemplo, a comprar un botellón de agua, te cobran de 110 a 120 pesos. Así mismo es. Pero, ¿qué pasa, señores? Que no solamente cuidar el precio. Aquí lo más prioritario es cuidar la calidad del agua. Aquí la población está consumiendo agua que están procesando en patios, en condiciones que si usted lo ve, dice esto no puede ser. En la mayoría de patios y callejuelas de los barrios de la parte alta, que es donde yo puedo decirte que veo, hay una fábrica, hay una procesadora de agua que está mandando agua para los colmados, andan en camioncitos, que no cumplen porque los camioncitos también andan a la intemperie. O sea, tienen el mismo sol encima. Entonces, son temas aquí que hay que resolver porque el agua es un producto vital, es un producto de primerísima necesidad y debe ser tratado. Mira, por ejemplo, la falta de conciencia. Yo lo veo en barrios muy pobres, por ejemplo. La gente va al colmado y lleva su botellón que consumió en la casa. Entonces, cuando lleva el botellón al colmado, ese no es el que está distribuyendo el colmado. Entonces, ¿qué hacen? Lo destapan y trasiegan el agua del que vende el colmado al que está vacío. Botellón sucio, el agua le chorrea por las manos. O sea, es un desastre. ¿Qué es lo que pasa aquí, señores? Que estábamos hablando en principio. La falta de educación al consumidor. Cuando usted hablaba de los Estados Unidos, de cómo la gente se maneja en cuanto al consumo, es porque ha habido educación. Los propios medios se han encargado y las propias agencias de los gobiernos se han encargado
de educar a la gente para que pueda elegir mejor producto. Aquí no elegimos por necesidad, elegimos por precio. Sí, Salido, a eso voy. Yo recuerdo que existía la llamada Ley 13 de Protección al Consumidor. Sí, sí. Era una ley donde había una Dirección General de Control de Precios, Sí. que tenía sus inspectores que iban a los colmados con un maletín ahí, abría, ¿cómo está la sardina? Es decir, eso desapareció ya. Que casi siempre Claro, lo dirigía un general. Sí, La Ley 13 de Protección a la Economía Popular era del gobierno de Bosch, sí. 63. Sí, pero lo que quiero preguntar... Entonces, sí, para contestarte, cuando se conoció esta nueva ley en el 2000, que duramos unos 8 o 10 años discutiéndola, cuando la aprobaron en el 2005, el 9 de septiembre del 2005, fue que se puso en vigencia, ya abolió lo que eran las otras leyes, incluyendo la 13, y ya no existe control de precios en la República a eso Dominicana. iba. Estamos bajo el libre albedrío de la oferta y la demanda. Sí, a eso iba. Y uno dice, bueno, que esa Dirección General de Protección al Consumidor en cierta medida fue sustituida por Proconsumidor. Pero te dice que las acciones de Proconsumidor son muy limitadas. Muy limitadas. Muy limitadas. Entonces, ¿en qué escenario estamos? Porque la gente se queja de que los precios están altos. Incluso dicen, usted va hoy al supermercado y vuelve dentro de 2 días, el artículo que compró a un precio, 2 días después, ese precio ha cambiado, ha subido. Entonces, ¿quién defiende al consumidor? Por ejemplo, usted tiene una asociación de consumidores, pero uno viendo el escenario, veo que tienen un trabajo difícil, porque usted dice generar conciencia. Claro. Pero también, de alguna manera, habrá que ver cómo se podría actuar en contra de esos artículos que viven permanentemente aumentando de precio y que alguna acción, por ejemplo, hay que tomar, porque proteger al consumidor, aquí en la República Dominicana esa palabra no existe. Es muy complejo. Sí. Pero mira, ¿qué es lo que pasa? Que cuando una asociación de consumidores, por ejemplo, como la mía, y otras que hay que son muy, muy buenas también, gente que muy buena está trabajando en eso, tratamos de hacer el trabajo, pero el Estado no nos respalda. No nos respalda y solamente nos queda prácticamente las denuncias. Pero ¿cómo así que el Estado no lo respalda? No, el Estado no nos respalda para nada. Por ejemplo, a Conadeco el Estado no nos respalda para nada. En nada, en nada, en nada. Ni siquiera a nosotros nos están dando el presupuesto que debían darnos. Nosotros no tenemos presupuesto del Estado. ¿Por qué? No sé si por mezquindad de alguno, no sé por qué, pero desde el gobierno de Hipólito nosotros no recibimos presupuesto. Y nos tocaba por Proconsumidor un presupuesto que era prácticamente para pagar la que barra en la oficina, que eran 20,000 pesos. También nos lo quitaron. Entonces, no solamente a nosotros, sino a todas las asociaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que hay 2 aspectos. Sin la conciencia del consumidor, no vamos a poder avanzar. Sin el apoyo del Estado, no vamos a poder avanzar. Fíjate. Y no tiene ninguna ni otra. Ninguna ni la otra. Entonces, mira, en España, por ejemplo, hay unas 1.300 asociaciones de consumidores civiles. Entre ellas hay unas que son muy aguerridas, como la FACUA, y otras que se dedican mucho a determinados aspectos, una de banco, otra de salud, otro. Pero ¿qué pasa? Que reciben apoyo de 3 instituciones, del Estado, de la provincia y de la Unión Europea. Pero ¿cómo controlan ellos? Bueno, preséntame el proyecto. Tú me presentas un proyecto para hacer tal cosa, te lo aprueban y te dan seguimiento. ¿Y te fiscalizan? Te fiscalizan y usted, si no cumple, ya usted sabe que se lo quitan. Entonces, por eso en España la protección del consumidor es tan fuerte, igual que en Estados Unidos. Como usted decía, la Consumer Union es tan fuerte como o más que la del propio Estado, porque los entes reguladores del Estado, en América Latina prácticamente hay 2 que son la cabeza, que es la Procuraduría Federal del Consumidor de México, que es una institución, y la CERNAC de Chile. Después, por ahí hay muchas, pero realmente vi que en El Salvador le están dando cierto apoyo al CTC, y
cosas por el estilo. El chavismo le dio a los venezolanos cierto apoyo, Brasil, pero realmente no está pasando lo mismo que aquí. Entonces, ¿cómo se sostienen ustedes? ¿Con actividades, con solicitudes a particulares? Y ocurre que esos particulares son comerciantes que venden cosas. Sí, mira, es que tenemos dos cosas, mi amigo. Mire, la Asociación de Consumidores tenemos una retranca. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa de televisión que lo tenemos porque el dueño del canal ha entendido que nuestra labor es buena y nos ha dado ese espacio gratis. No producimos un peso porque nadie nos da un anuncio. Si yo recibo un anuncio de un empresario, de un industrial, eso va a estar hasta que yo mencione ese y nosotros no vamos a negociar eso. Por ejemplo, yo tengo que decirte que las marcas blancas en este país... Hay un conflicto de intereses. Sí, te lo quitan. Las marcas blancas son un problema en este país. Y no porque sea del país. Eso le iba a preguntar. Las marcas blancas existen en toda parte del mundo. Sí. Pero aquí realmente han hecho un relajo con eso. Cientos de productos, supermercados que tienen el 93% de marca blanca, no le dan el derecho de elegir al consumidor. Y además con calidades muy cuestionables. Y sin registro sanitario, que es algo que fuera de la ley. Pero eso afecta también a la debida competencia. ¿Ah? Que afecta a la competencia también, porque yo no sé por qué Procompetencia no interviene en ese problema. Porque hay ahí tú sabes, sus cosas de por medio, porque mira lo que pasa. Las marcas blancas son permitidas y se hicieron en un momento en Estados Unidos para llenar un vacío cuando subieron los precios y cosas. Entonces el Estado dijo, bueno, vamos a hacer un producto de calidad, pero a menor precio, quitarle algunos costos y le vamos a poner una etiqueta blanca. Eso, de ahí que nace el producto de marcas blancas, pero que aquí en el país lo que han hecho con esto es una aberración. ¿Por qué? Me explico ahí diciéndote que en las marcas blancas, la mayoría de ellas no tienen cómo fundamentarse en cuanto a su calidad y a su inocuidad. ¿Y no está supervisada? Que va. Es que la ley 4201 te dice, la Ley General de Salud, que en ninguna parte del país se puede vender un producto sin registro sanitario. Porque el registro sanitario es lo que te da la seguridad de que ese producto ha pasado por los canales de la DGMAP, que ha cumplido con lo que manda y que ese producto es un producto... Y el Ministerio de Salud Pública. Sí, que es un producto que es apto para el consumo. Entonces, si no tiene registro sanitario, ¿cómo tú sabes que ese producto es apto para el consumo? Entonces, tienen 8 o 10 años con el letrerito en la marca, en la etiqueta, y dice registro sanitario en proceso. Y eso no es categoría de ley. Eso lo han hecho para taparse. 10 años. 10 años en eso, un proceso. Lo que pasa es, mira, yo llegué a la conclusión de que cuando dicen en proceso, productos que están en los escaparates, en el registro, porque el decreto 580-01 es específico también, dice, no, el país no puede venderse en ninguna parte, en un stand de comercio puede haber productos sin registro sanitario. 01 de Hipólito. 01, sí. 25 años no ha habido nada. No ha habido nada. No, pero el tema es incluso un poco más profundo, porque el hecho es de que en el país existe la libre competencia, pero el supermercado en su establecimiento te coloca, por ejemplo, un pan que es de marca blanca, pero aquí hay, bueno, incluso se planteó un conflicto con una panadería de Santiago, me parece, sí, y un supermercado. Aquí aparecen 7, 8 panaderías que también producen este producto. Te lo coloca en un lugar, el pan del supermercado, más visible, de más acceso al consumidor, pero igualmente, aunque existe la competencia, la ley de procompetencia también castiga lo que es una posición de dominio. Es decir, claro, el supermercado que maneja el producto tiene una posición. Sí. Déjeme decirle en cuanto a la competencia. Procompetencia se ha dormido en los laureles.
¿Por qué? No, pero hace tiempo. Porque aquí hay un problema doble. La marca blanca, que usted no sabe dónde la fabrican, ni en qué condiciones la fabrican, porque no simplemente le ponen el nombre del supermercado. Es una marca que viene a competir con el producto regular que se produce en la industria nacional y lo maneja de una manera, desde una posición muy dominante. Entonces, ¿qué han hecho los supermercados? Eso es lo que le han dicho a marcas buenas, sácame tu marca y prodúceme el mismo producto con menor calidad, pero con mi marca. Entonces, en detrimento si el precio bajara, pero entonces te lo venden al mismo precio. ¿Qué ha pasado en los supermercados? Que hay un sistema de colusión que es criminal para el consumidor. Todos están a una. Usted no tiene manera de ir a un supermercado y encontrar las pastas alimenticias a un precio y el otro al otro, a menos que quieran promover una marca. Bueno, la ley también penaliza lo que es el cartel. Claro. Y eso es un cartel. Claro. Sí. Mira, por ejemplo, en Chile, una marca de papel sanitario estaba en eso y pusieron en todos los supermercados el mismo precio y la gente tiene obligado que comprarlo. La CERNAC lo llevó a la justicia y tuvieron que pagar $100 millones. La justicia lo condenó por colusión. Aquí no, aquí esos temas pasan y pasan y pasan. Y entonces, pero todo esto está establecido en la ley de procompetencia. El problema es que tenemos un organismo que es inoperante. Que es inoperante. La verdad. Es inoperante. Entonces, todo eso está. Y aquí en una ocasión se intentó que este organismo de alguna manera funcionara, comenzara a tener un desempeño, pero a la presidenta de ese entonces se la llevaron. Sí. La mandaron de embajadora. Sí. Eso es lo que pasa, señor. No, entonces, la cancelaron así. Después fue que... La repusieron después como embajadora. Sí. Nosotros queremos decirle, por ejemplo, al presidente de la República, señor presidente, hay que prestarle mayor atención al consumidor. Porque cuando usted eleva el nivel del consumidor, usted está inclusive elevando el salario de los trabajadores. Usted está elevando la salud de la población. Pero acá esos temas no se dejan escuchar. No hay dónde ir, como que caen en un oído sordo y nadie le presta atención a esas cosas. Bueno, usted puso el dedo en la llaga, la falta de competencia. Aquí no hay competencia. Y si aquí, usted lo señaló, el precio de una pasta alimenticia en un supermercado es igual que el que está al frente. Sí. Todas iguales. No hay competencia. Entonces, en Estados Unidos tú tienes competencia hasta en la venta de gasolina, de combustible. De una acera a la otra. Sí. De una acera a la otra. Fíjense una cosa. Hace quizás 10 años atrás, los miércoles y jueves los periódicos publicaban los especiales. Y la gente decía, bueno, voy a comprar este producto aquí, aquí. Como hacen en Puerto Rico, por ejemplo. La gente va a 4 o 5 establecimientos a comprar productos que se en especial. Sí. Eso no está allá porque están todos los precios iguales aquí. O sea, ya aquí no hay rebaja. Ya aquí no hay donde tú ir a buscar un producto más barato en un sitio que en otro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y la falta de garras que tiene la ley, ¿cuál es la ley? 35805. No tiene garras, no tiene, es una ley que no tiene sanciones, es un poema. Entonces, a falta de esa garra de la ley, ¿no debería por consumidor tener una campaña de educación a los consumidores? Claro, orientación? Esa es una de sus facultades fundamentales. No lo hace. Y no lo hace. ¿Ustedes no han visto alguna campaña de consumidor? Bueno, a lo mejor no tiene dinero. Eso es otro tema. No Pero consumidores, el presupuesto es creo que 260 millones de pesos, que no le alcanza para nada. Nómina y gasto corriente. Entonces, claro, el presidente le inyecta, ellos consiguen por multas y cosas por el estilo, pero en realidad es un presupuesto exiguo, no le da. No puede orientar. Pero el consumidor debía tener una campaña de educación al consumidor permanente en todos los medios. Pero el consumidor debía tener un laboratorio
para analizar los productos que existen en el país, para darle al consumidor la satisfacción de que está consumiendo cosas que son de calidad. Puede usar la aduana, que es muy competente. Y ustedes también. La aduana tiene un laboratorio excelente. Sí, ustedes también. Cuando usted habla de la falta de apoyo del Estado, se refiere precisamente a eso, porque con recursos ustedes también pueden implementar campañas de educación. Haríamos eso. Que pueden utilizar ya, por ejemplo, herramientas como son las redes sociales, la publicidad. Es decir, pero para eso se necesita recursos. Claro, claro. Oye, sin recursos no se puede hacer nada. No se puede hacer nada, nada. Bueno, buscar amigos como ustedes que nos traigan a los medios para nosotros poder hablar las cosas, pero en realidad no tenemos otra fórmula. No hay otra fórmula. Entonces aquí el consumidor está desamparado. Desamparado. Y te traemos porque no tenemos anuncios de supermercado. Sí, porque yo he ido a programas, un amigo directo nuestro me llevó a un programa y yo hablé me dijo, Sandino, me pusiste un huevo, ese es uno de mis mejores anunciantes. Le quitan el anuncio. Entonces yo muchas veces soy cuidadoso en ver que tiene el programa porque no quiere dañarlo. Pero este es un sistema así. Entonces, fíjate qué pasa. El nuevo Código Penal, en muchos aspectos, ha estado muy por encima de lo que expectativas que se esperaban, porque tiene más de 20 nuevas infracciones que muchas de ellas afectan al consumidor, o sea, lo benefician. Por ejemplo, hay cosas que son como los trabajos en talleres y cosas de esas que están ahí. Hay aspectos de la ley, por ejemplo, la seguridad jurídica del comercio, de la propiedad, todo eso está ahí. El sistema de, por ejemplo, de los robos en los vehículos, la venta que se hace de piezas que les roban a los vehículos, eso está muy bien estructurado ahí. Entonces, sí, ya aquí hasta se sabe de lugares donde tú consigues una pieza. Entonces, ¿qué pasa? Voy para la venta a ver si ya cerraron todos los negocios. ¿Qué pasa? Que esa ley no dice lo que hay que hacer cuando un laboratorio te produce medicina falsa. No lo dice. Cuando te produce un producto sin ninguna calidad, por ejemplo, sin registro sanitario, es una infracción grave. El nuevo código no lo contempla. Pero es inexplicable que una ley te identifique el delito y no establezca la pena. Eso es. Bueno, eso es lo que pasa con la ley 35805, que es un muchas genio veces el que hizo te esa ley. identifica la infracción, pero no te dice la penalidad. Entonces, ¿qué hace el proconsumidor? Una ley sin consecuencias no tiene efecto. ¿Qué hace el proconsumidor? Que visitan los colmados, ven que hay alguna cucarachita, que hay un gato, que animales en los colmados, y lo cierran. O sea, le dan una notificación para que resuelva, si no resuelve lo cierran. Pero el gato hace una labor para evitar que los ratones... ratones... No, pero la ley prohíbe que haya animales en los sitios de expendio de comida. ¿Y los ratones? A los ratones le ponemos otra cosa. No, pero mire, hermano, hace su trabajo. Si usted entra a un colmado atrás, a la parte de atrás, usted se espanta con la cantidad de cosas que hay ahí, el producto en el suelo, un suelo sucio, una situación desastrosa, que el proconsumidor debía velar por eso, porque esa es una de sus funciones. Pásame atrás, la parte de atrás del colmado, para que tú veas lo que hay ahí. Entonces, realmente no es simplemente para ponerle una multica de 20,000 pesos, es para que corrijan la situación. No, dale un plazo para que corrija. Incluso muchos de esos están tirados los productos en el suelo sucio y eso. Pero hay un sanitario ahí también que está sin puerta. Sí. Y entonces. Hay una contaminación cruzada ahí. Claro, igual que los propios freezers de las pulperías, de los colmados. Ahí tú te encuentras de todo, una contaminación cruzada, porque te tiene una lata de mantequilla, una de salsa, la chuleta, el salami. Y todas las cosas, y lo cortan con el mismo cuchillo, que no debe ser. Entonces, hay que prestarle atención a esos temas en el país para que podamos nosotros resolver cosas en la salud, en la higiene y en la preservación de las buenas prácticas del comercio en la República Dominicana.
Entonces, bueno, pero aquí hay asociaciones de comerciantes, detallistas, mayoristas. No, ellos no se preocupan por eso. Ni tienen ningún vínculo con ustedes. Yo soy muy amigo de algunas, muy amigo de algunos dirigentes de algunas y le agradezco Porque mucho. de alguna manera esto podría servir también como un consejo constructivo que ustedes hacen. Es decir, ayudarlo a ellos a establecer las condiciones de higiene que son necesarias para que un colmado se mantenga en buen estado, es decir, y no corre riesgo de que contamine algún producto y eso afecte la salud de un consumidor. Eso es así. Mira, hermano, aquí había una ley de 1911 que se llamaba así mismo, fue abolida, que era una ley como que fue hecha como en el 2050. Era una ley que te protegía al consumidor de muchísimas cosas. Por ejemplo, en los mataderos no te podían matar una vaca sin que el inspector la vea. Que no tiene brucelosis, no tiene fiebre. Hemos ido retrocediendo. Hemos retrocedido. Certificación. Sí, entonces también esa ley fue con la Guardia Mon. 1911. Sí. Esa ley también protegía al consumidor en muchísimos aspectos que realmente hoy día carecemos de ellos. Pero como hemos evolucionado, ya el comercio es otra cosa, ya estamos a nivel de otros países en el expendio de productos, bueno, pues muchas cosas han pasado. La calidad del agua. Vi el otro día un reporte, una información de un periódico que hablaba de que Salud Pública, o no recuerdo qué institución, había identificado muchísimas envasadoras de agua, de las llamadas populares, agua económica. Sí, y se venden a 60 pesos. Pero que había identificado que no tenían las condiciones de inocuidad, y el manejo era muy cuestionable, era exponer a la gente, a los consumidores a situaciones de salud. Pero vi que eso pasó así. Esos temas pasan así volando. Mira, yo fui a una envasadora de agua ahí. ¿Esa no la certifica? Salud Pública debía certificarla. ¿Cómo se llama ahora el Digenor? El SIDOCAL, el Instituto Dominicano de la Calidad. Exactamente. Indocal, perdón. Es que tiene que ocuparse de eso y otros temas más que no se ocupa. No sé qué están haciendo, porque realmente desconozco qué hace el Indocal. Entonces, ¿qué pasa? Yo fui a una planta de agua de ahí de Villa Francisca, en la calle Jacuba, por ahí. Hermano, mire, eso da pena. Llenando los botellones con una manguerita, que pasa de que por un filtro. Entonces, hay un charco de agua que los tipos tienen que andar con esas botas de goma, y agarran, y cuando le ponen la tapa, agarran con un mazo de madera y le dan un golpe para que la tapa entre. Y yo digo, pero Dios mío, ¿y esto puede estar pasando en este país? Es el agua que la gente está bebiendo, señores. Pero pro consumidor ni ningún organismo del Estado se da cuenta de eso. ¿Sí? No, ustedes se dan cuenta en los organismos del Estado que son los responsables de fiscalizar pero eso. Uno se da cuenta y sabe. Por ejemplo, aquí yo he ido a carnicería de supermercado donde hay carne verde y nadie la ve. La gente aquí no sabe, hermano, que la carne molida no puede durar más de 4 horas, que se daña, eso son bacterias vivas. Y tú la ves que tienen una semana y se pone hasta verde en la vitrina de un supermercado y nadie dice nada, no hay supervisión. Y lo peor es que la gente la compra. Y la gente la compra por ignorancia. Bueno, ignorancia, falta de educación. Sí. Aquí hay muchos temas que realmente necesitan ser tomados en cuenta y a ver si resolvemos con este mercado que ya es grande. Aquí hay 90 y pico de hipermercados. Ya no es el colmadito, la esquina y la cosa. 90 y pico hipermercados y dicen que para dentro de 5 años habrá cerca de 150, 200 hipermercados. Bueno. Entonces, este es un mercado de importancia que hay que prestarle la debida atención. ¿Y ustedes que no reciben recursos, no reciben subsidios del Estado, aunque son organizaciones reconocidas? Claro, cumplimos con todas las de la ley. No, ¿es que no tienen dolientes? ¿Ustedes no encuentran cómo llegar a quienes puedan
suplirle Bueno, esa... en este caso directamente al presidente, porque aquí todos los... Yo he conversado con el presidente varias veces, le he planteado el tema del mercado, los consumidores, que se necesita tomar mayor atención, y me ha prometido tomar medidas, y él siempre, tú le dices las cosas y él se queda con ellas, y luego proceden. Pero en este caso... Sin embargo, usted tenía 20,000 pesos de Proconsumidor y se lo quitaron. Y me lo quitaron. No solamente a mí, a todos. Y eso que Sandy no estuvo en la terna para el consumidor, para Proconsumidor. Mire, cuando se reunió el consejo para elegir a este director, yo fui el más votado, hermano. Son 7 el consejo y votaron 4 por mí. ¿Y entonces? Me bajaron. De que había un compromiso político, una cosa, me bajaron. Y entonces me prometieron una cosa y no llegó, y yo me he quedado ahí, sobreviviendo. Bueno. Aprendimos en 42 años a bucear. A cómo sobrevivir. Usted me preguntó que cómo sobrevivimos. Bueno, sobrevivimos haciendo algunas actividades, tenemos amigos que nos dan la mano, cuando tenemos actividades, por ejemplo, seminarios, cursos, talleres, tenemos amigos que nos ayudan con locales, con cosas por el estilo, pero en realidad nosotros no tenemos empleados, no tenemos cómo pagarlo. La oficina que tenemos, una oficina que es mía propia, que no paga, porque si no, no tuviéramos. Entonces, todas esas cosas, señores, son de las intríngulis que hay que resolver. Y muchas veces me dicen que cómo sobrevivimos, bueno, haciendo malabares y dejando de hacer muchísimas cosas que podíamos haber hecho. Porque nosotros somos, por ejemplo, en el país, la persona que fuimos preparados como técnicos por Consumer International, Altagracita, Paulino y yo. Anduvimos el mundo entero, en seminarios, talleres, conferencias, simposios, más de 40 países, con Consumer International. Y bueno, Altagracita hizo una buena labor en Proconsumidor. Sí. Y después la otra que hizo una buena labor fue la doctora Nina del Castillo. Sí. Hay que reconocérselo. Dejó esa institución lista para un buen despegue. Y nos trató más o menos bien a las asociaciones de consumidores. Pero, ¿Y la gestión del doctor Eddie Alcántara? ¿Cómo? La gestión de los... Bueno, le llevó 20,000 pesos. ¿Usted quiere que le digan algo? ¿Usted quiere que le diga algo? Yo tengo prohibido entrar por consumidor. Pero es una institución pública, pero eso es inconstitucional. No puedo entrar a Proconsumidor. Usted puede recurrir al Tribunal Constitucional. No, pues yo no voy a echar su pleito, me voy a desgastar en eso. ¿Pero y por qué? Porque entienden que yo soy un incordio. Una vez malagüero. No, pero que va, lo que hemos tratado de hacer el trabajo. Hay que escuchar inclusive cosas. Tratamos a esta administración tratamos de apoyarla, de llevarnos bien y de poner en práctica algunas algunas experiencias que traíamos, porque gracias a Dios nosotros conocemos el movimiento consumidor en el mundo y entonces sabemos cómo se manejan las cosas. Y si algún día nos toca, si no hacemos una buena gestión es porque no queremos, porque sabemos lo que hay que hacer. A veces no es porque no quieren, sino porque no puedan. Así es. Pero si hubiera buena voluntad se puede, porque hay muchas cosas que tú puedes hacer, aunque no tengas el presupuesto. Pues, por ejemplo, cuando hablamos de la marca blanca, estamos hablando de grandes conglomerados comerciales que son importantísimos en la generación de empleo, en el pago de impuestos, en las contribuciones políticas, sobre todo, lo último. Y ahí cualquier buena intención choca con esas realidades. Lógico, señores, es un hueso duro de roer. Nosotros fuimos siempre apegados en la creencia de que las cosas deben resolverse de la mejor manera. Fuimos a la fiscalía cuando la señora Jenny Berenice era fiscal del distrito, con 42 productos sin registro sanitario y una querella en constitución en parte civil. Vengan el martes. Cuando fuimos el martes no apareció ni la querella ni el producto. El martes no llegó.
Fuimos a la Procuraduría con el supermercado que más productos tiene sin registro sanitario. Y llevamos más de 50 productos, incluso lo entregamos con la prensa. Hicimos una rueda de prensa y lo entregamos. A la semana no estaban ni la denuncia ni los productos. Y no pudimos ver a nadie que pudiera decirnos qué pasó. Entonces, es que hay una especie de contubernio con las cosas malas, porque el poder económico muchas veces apabulla en las cosas que son del país, de interés del país. Yo tengo mucha experiencia sobre eso. Y yo he puesto hasta la vida en riesgo muchas veces por hacer denuncias que uno cree que está haciendo un bien, pero hay intereses que no entienden eso. Se choca con esos intereses demasiado poderosos. Por ejemplo, Bueno, yo fui poderosos, sí. en los años 2010 por ahí, fui a España a un congreso y allá se denunció que estaba circulando leche de Europa para América Latina de una marca muy importante, que tenía unos niveles de radioactividad muy grandes por el asunto de Chernobyl, que todavía es un peligro grandísimo. Sí. Bueno, yo vine aquí y lo denuncié. No quieras tú saber lo que eso me costó. Y así es. Sí, es que mucho dinero de por medio. Sí. Pero, por ejemplo, a la gente, señores, hay que tratar de ofrecerle productos de calidad, que se puede. Bueno, tú no puedes venderle un salami en el país que lo único que tiene harina y piltrafa y muchos nitratos y nitritos. No, y se ha legislado precisamente buscando ese objetivo. Claro. El hecho de que no se cumpla, ahí lo que se pone en evidencia es una falta de desempeño del órgano público responsable. Por ejemplo, el pan. Santa Paulino tuvo un pleito con el salami y el Con pan. el salami. Y el pan. Sí. El pan. El pan hoy día aquí es un problema en República Dominicana. Tú vas al supermercado a cualquiera y encuentras unos panes preciosos, grandes, lustrosos, pero tienen un olor raro. Huele como dulzón, como tú lo pones en tu casa y cuando pasas por el lado te da ese olor del pan. No al pan fresco, ¿no? Que es un olor muy agradable. Muy agradable. Entonces, señores, hay que investigar si esos panes le están poniendo bromato de potasio. Hay que ver qué composición tienen esos panes que le da ese olor tan característico. Eso fue lo que Teresita Paulino enfrentó Sí, en su momento. Sí. Por ejemplo, yo estoy consumiendo pan del colmado, porque yo lo compraba y en el supermercado lo ponía en casa y a los 3 días el pan está mojoso. Sí. No sirve. Entonces eso no puede ser. Y esas son cosas que la autoridad debe ponerle el ojo a eso. ¿Qué es lo que le están poniendo a ese pan que se daña tan rápido y que tiene ese olor tan característico? A los 2 días es una goma. Es una goma. Tú no puedes casi partirlo con la mano. Entonces, el pan es un producto de alto consumo que todo el mundo está consumiendo en su casa. Dañino, pero de alto consumo. Bueno, el pan, hermano, mire, el pan lo ha satanizado mucho, pero el pan se consume en todas partes del mundo. Es igual que el arroz. Claro, sí. El arroz. ¿Tú quieres ver el país que más pan consume? ¿Es Francia? Francia es el país que más pan consume en el mundo. El pan francés. Sí. Todo el mundo desayuna con pan y come pan al mediodía y en la noche. No, y en España. En España también. No, pero aquí también hubo una época que el pan era el desayuno. No, sigue siendo. Sí, Sí, pero mayormente. Sigue siendo. El pan es rápido. Sigue siéndolo. No tiene que cocerlo ya, pues está preparado. Sencillamente los muchachos antes de ir para la escuela le preparan un pan con cualquier cosa, con mantequilla, queso. con queso, con cualquier cosa, con 2 huevos fritos. Es que un sándwich bien preparado es rico. Es rico, es rico. Yo soy sanguchero. Un amigo que ya falleció, lamentablemente, me aconsejó un día, oye Nelson, no coma queso amarillo.
Ah, no Digo, coma eso. ¿y por qué? Digo, ¿y cómo que la vaca da la leche? Digo, blanca. Algo, No, lo que pasa, algo le podemos poner amarillo. lo que pasa es, señores, que ese queso amarillo, mira, aquí hay 744 fábricas de queso de patio. ¿Cómo? Sí. Pues la doctora Nina Castillo trató de organizarla y de higienizarla. Señores, aquí hay fábricas de queso que están en un charco de lodo. Entonces, todo ese queso que ustedes ven que venden en los colmados, eso no es queso, es como una goma. Entonces, ¿qué pasa? Que ese amarillo, ese colorante amarillo, un amarillo cancerígeno. Sí. Amarillo 6. Entonces, yo tengo mucho tiempo que no consumo ese queso amarillo. No consuman eso, no consuman eso. Igual que los salamis, aquí hay salamis de muy buena calidad, pero hay otros que no lo consuman. Eso es nitrito, nitrato, que son cancerígenos y colorantes artificiales y harina y piltrafa. ¿Y le echan un poquito de carne? No, ¿qué carne le van a echar? Porque déjame decirte, la norma de producción del salami, la gente cree que el salami, tú cuando le das una mordida al salami, estás mordiendo carne. Sí. La norma del Códex Alimentario sobre el salami es que debe tener un 14% de proteína. En una carnicería, la pitrafa es para el perro que está huyendo por ahí. Sí. ¿Ustedes no recuerdan el pleito por el trimming que se importaba aquí? Sí. El trimming ese que es un pleito. Eso es que al hueso le quitan unas chapitas que le quedan cuando lo tasajean, ¿verdad? Entonces, todo eso que le quitan a los huesos y la cosa y las tripitas y los pedacitos, eso es lo que es trimming, eso es lo que le está echando al salami. Lo muelen. No, pero es muy sencillo. ¿Cuánto cuesta una libra de carne? ¿Cuánto cuesta una libra de carne, Manuel? Y vuelvo y te repito, hay salamis muy buenos aquí. 300 pesos la libra. Bueno. ¿Y cuánto cuesta la libra de salami? Bueno, entonces 120 pesos. Entonces no puede hacer carne. El tema es que aquí fabrican un jamón para los pobres, que cuando tú lo cortes se te desmorona. El jamón no puede desmoronarse. No debe estar eso vendiéndose, señores, en ningún expendio, porque eso es grave. Se desmorona con el cuchillo cortándolo. Bueno. ¿Qué es lo que es eso? Harina con una serie de cosas que lo que va a hacer dañar la salud de la gente. Se supone que el salami, el jamón es un tejido. No, el jamón debe ser carne. Que debe cortarse. Sí, es carne prensada y muy bien preparada. Gracias, Sandino. Bueno, los amigos televidentes han tenido informaciones bastante de Vamos a interés ver, señores, si este mercado podemos normalizarlo, asentarlo un poquito. No, es que yo le pido al presidente... No es solamente el desorden, sino el riesgo para la salud. Claro, el riesgo para la salud. Porque ustedes no recuerdan, la gente es lo que come, la salud de la gente es lo que usted come. Miren, estos días se publicó que Dominicana salió de hambre cero. ¿Sí? Bajó sus niveles de nutrición a cero. Pero hace 4 o 5 días que la misma institución, la FAO, dijo que aquí hay un 60% de obesos. ¿Qué es lo que son obesos? ¿Enfermos? Están comiendo mucho. Porque están comiendo paja. No es lo que comen. Ay, Dios mío. No es lo que comen, sino la calidad de lo que comen. La calidad de lo que comen. Gracias, Sandino. ¿Tú crees que es posible que una gente desayune su familia con una Coca-Cola y 2 panes con salami? Sí, eso. ¿Qué salud le está dando? No, eso es un candidato a la obesidad seguro. Y ahí a los hospitales con enfermedades. Entonces, eso hay que prestarle atención. Gracias, hermano. Gracias a ustedes por invitarme. Me siento muy bien cuando vengo. Son 2 amigos. Y espero que me inviten otra vez. Aquí a la orden. Si lo dejan. Aquí a la orden. No hay problema. Entonces, finalmente, pedir al señor presidente que este mercado, a los consumidores hay que prestarle más atención. Más atención a los consumidores, porque los consumidores tienen 2 cosas: la salud de la gente, el salario de la gente, incluso el salario de los trabajadores. Hay que cuidarlo. Sí. Bueno, gracias. Sandino Bisonó, presidente del Consejo Nacional del Consumidor, CONADECO. Vamos a la pausa y venimos de inmediato. En breve volvemos. En la mañana con Teleimpacto.
Dominicana es ¡Vamos, vamos! un lugar en el que no preguntamos cómo llegaste. Solo si te hicimos sonreír y querer quedarte un rato más. Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Cliné. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52. La cantidad de votos que Lo actual de una forma diferente. Gregory Caimares, de 8 a 9 de la noche. La hora con Gregory, de lunes a viernes, por Teleimpacto. Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Doctor Marino Vinicio Castillo, un agudo analista de la realidad nacional e internacional. Y que con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana. Gladiador de la palabra que ha librado todas las batallas de la vida, íntegro en el aspecto moral, con profundas convicciones y una arraigada fe cristiana. La Respuesta con el Doctor Marino Vinicio Castillo, todos los domingos de 12 a 1 de la tarde, a las 3 de la tarde y 9 de la noche, por Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. La felicitación de Abel condicionó ya a Leonel Fernández. Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. Danilo Medina podrá alegar que la visita sorpresa, 60 o 60 mil millones de dólares. Periodismo objetivo. Bueno, el gobierno, el presidente. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, al final de la tarde, con Manuel Fermín. Para la República Dominicana. Mucha gente no sabe eso. Bueno, porque Geopolítica, con Nelson Encarnación. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ningún esfuerzo va a tener resultado positivo. Una visión completa y objetiva. El que ellos acusan que China está controlando el canal de Panamá. Respecto de estos casos de migración, de abejas. Domingos, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Geopolítica, por Teleimpacto. Las sirenas antiaéreas son parte de la vida cotidiana de DW en español. Plasmando hechos, fomentamos el entendimiento entre las culturas y los pueblos. Con horario de 11:30 de la mañana a 12 del mediodía y de 9 a 9:30 de la noche. DW en español, por Teleimpacto 52. Conducido por el experimentado periodista Abigail Peña, conecta a los dominicanos con personajes destacados para hablar de actualidad, historias y momentos coyunturales del país y el mundo. La Hora de Abigail, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde por Teleimpacto 52. Bueno, el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana Proconsumidor
Estuve informando, pro dominicana, sí. Estuve informando ayer sobre las exportaciones que hemos tenido en el periodo enero-julio. Y la verdad es que los datos que ofrece son datos muy positivos para la economía dominicana. Resulta que en esos primeros 7 meses del año, las exportaciones totales de República Dominicana fueron de 9.277 millones. Esto representa un 12.5% de crecimiento en relación al mismo periodo del año 2025. Hay datos de mucho interés porque dice que la diferencia es de 1.29.1 millones adicionales respecto a lo que el país exportó en ese mismo periodo en el año 2025. Los productos vinculados, dice, al sector de dispositivos médicos superaron en 1.435 millones a lo que se exportó en el mismo periodo, es decir, enero-julio. Esto equivale a cerca de un 15.5% del total de las importaciones, es decir, los productos médicos. De igual manera, dice que hay que excluir las exportaciones de oro en bruto. El resto de la oferta, como quiera, excluyendo el oro, que en estos meses del año y el año pasado ha tenido muy buen precio en los mercados internacionales, pero excluyendo incluso el oro, las exportaciones totales de la República Dominicana se incrementaron en 5.1%. Y eso es importante. Dice que solo en julio las exportaciones alcanzaron 1.398.8 millones, el mayor valor registrado para ese mes, con un crecimiento de 2.2%. Estas son estadísticas interesantes, Nelson. Son interesantes porque muestra que la República Dominicana ha tenido buen desempeño en el sector exportador. Hay que resaltar el hecho de que el oro ha llegado a tener precios récord en producto de la situación del escenario de incertidumbre que crean los conflictos bélicos alrededor del mundo, particularmente la situación en Medio Oriente. Pero estos números que se están dando en el día de hoy, también hay que llamar la atención sobre el riesgo que está representando para la economía dominicana un arancel de 12.5% que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos a las exportaciones dominicanas hacia el mercado estadounidense. Digo que esto de alguna manera deberá ya reflejarse en el resto del año, porque estos aranceles fueron anunciados en julio pasado por el presidente Donald Trump, que alegó que en 60 países se estaba recurriendo al trabajo forzoso para la elaboración y procesamiento de productos, y por esa razón impuso aranceles de un 10 y un 12.5% a los países que, de acuerdo a ese estudio que hizo el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, incurrían en esta práctica. Yo insisto mucho de que, aunque se conoce que el gobierno dominicano está haciendo esfuerzos, se están reuniendo, han dicho que han tenido un número importante de reuniones con representantes del Departamento de Comercio, tratando de explicar estas cosas, de que aquí no se utiliza el trabajo forzoso y tratando de alguna manera de revertir este arancel tan alto, porque ese arancel nos saca de competitividad en la región, y ya recientemente el Consejo Nacional de Zona Franca dio la alerta sobre esto, dijo que se plantean incertidumbre en el mercado internacional, y estas estadísticas que da Pro Dominicana revelan que solamente en el caso de exportación de productos médicos, muchos de ellos en gran porcentaje que van al mercado de los Estados Unidos, solamente en eso nosotros tuvimos exportaciones récord, exportaciones que superaron con creces lo que hicimos en el mismo periodo, enero-julio, en el año 2025. Habría que ver qué impacto tendrá a partir de ahora ese arancel del 12.5% en esas exportaciones de productos médicos, porque de alguna manera uno espera que no nos afecte, de que el exportador dominicano tenga buen manejo en su estrategia de venta y colocación, pero en definitiva hay una diferencia de 2.5% con otros países que producen los mismos y que también exportan al mercado de los Estados Unidos.
Claro, es una situación que, como tú señalas, el gobierno tendrá que lidiar con esa medida injusta, porque nosotros lo que estamos haciendo es que estamos penalizando por una supuesta infracción que nosotros en la cual nosotros no incurrimos. Desde que se anunciaron esas medidas de aranceles unilaterales, punitivos, de manera masiva para un grupo de países, siempre se ha sabido que lo que se busca es golpear el mercado chino, la economía china, por vía de establecer estos aranceles, de manera que se obliga a los países que están incluidos, como el caso de nosotros, sin incurrir en la práctica, se obliga a que no le compren a China, porque supuestamente en China se practica el trabajo forzoso. Todo eso es una carambola que de todas maneras a nosotros nos afecta, porque en lo que se determina si la República Dominicana incurre en trabajo forzoso, que no lo incurre, o si viene la triangulación que también han acusado al país de triangular productos de China para llevar a los Estados Unidos por vía de enmascarar el origen. En lo que se investiga todo eso, esos sectores cuya producción va fundamentalmente a los Estados Unidos, esos sectores están siendo golpeados. Este crecimiento de las exportaciones se produce antes de que, como tú señalabas, antes de que entrara en vigencia ese arancel. Tenemos un incremento de 12.5% en las exportaciones, porque aunque dicen que excluyen el oro en bruto, pero aquí no se procesa oro, aquí el oro que se exporta es oro en bruto, se llama los lingotes. Aquí no hay una industria de transformación del oro, porque no tenemos aunque se ha debido ir por ese camino de hace muchísimos años, se aconsejó que el oro fuera industrializado aquí, fuera transformado, convertido en joyas, etcétera, etcétera, pero eso no ha ocurrido nunca. El oro lo enviamos de manera en lingotes que en bruto. Eso tendrá evidentemente un efecto a partir de la entrada en vigencia de esos aranceles, que puede disminuir, o puede frenar, o puede ralentizar el crecimiento de las exportaciones al final, ya el último semestre del año, que está en curso el último semestre. Vamos a ver qué va a ocurrir con esto, pero evidentemente que la competitividad nuestra se ve seriamente afectada con estos aranceles. Nuestros amigos, que en algunas oportunidades hay que ponerle comillas a esos amigos, no entienden que este es un país que ha demostrado hasta más allá de lo demostrable, que es un socio confiable del país, de los Estados Unidos, que es un aliado estratégico confiable, que no tiene, no se está con cartas escondidas, que en la relación con los Estados Unidos incluso se sacrifican otras relaciones en aras de mantener esa dinámica con el principal socio comercial del país, que es Estados Unidos, con el principal proveedor de turismo, con el principal proveedor de remesas, uno de los principales proveedores de inversión extranjera directa. Ese socio, nosotros tratamos de cuidarlo y, reitero, a veces sacrificamos otras relaciones en aras de mantener esa buena relación con los Estados Unidos, y nos golpean de esa manera. Y tú preguntas, ¿pero por qué? ¿Cuál es la lógica? Pero sí, esa es la realidad de lo que está pasando con esa relación. Somos socios, pero una relación totalmente desigual. Sí.
Así es. Mira, Nelson, se le tambalea la casa a Volodymyr Zelensky, y no precisamente producto de la guerra con Rusia, sino de conflictos internos que están surgiendo en Ucrania, que ya de alguna manera están llamando la atención. Mikhailo Fedorov fue jefe de defensa, secretario de defensa del gobierno de Zelensky. Él fue destituido por Zelensky. Duró un tiempo que estaba callado, pero en Ucrania se han producido hechos que incluso ya están trascendiendo a la opinión pública internacional y que ponen realmente en riesgo no solamente el funcionamiento democrático de ese país, sino su capacidad para continuar esta guerra con Rusia. Porque este señor fue ministro de Defensa, pero me parece que fue antes de ayer que produjo un video donde él está anunciando que va a aspirar a la presidencia de Ucrania y está demandando la celebración de elecciones nacionales. Al parecer, Fedorov es una persona muy popular en Ucrania. Zelensky ha tenido un desempeño, si se quiere, excelente, tanto enfrentando las situaciones internas, creando la capacidad que su país necesita desde el punto de vista bélico para enfrentar esta invasión rusa, pero evidentemente que ya tiene el tiempo que traspasa los límites constitucionales ejerciendo la presidencia de Ucrania. Es un presidente de facto, hace rato. No se ha celebrado elecciones porque muchos dicen en medio de una guerra, ¿cómo se podría celebrar elecciones en Ucrania? Pero uno de los puntos que ha señalado el presidente Vladimir Putin es de que él estaría dispuesto a negociar si Zelensky cede la presidencia de Ucrania. No sé qué piensa Estados Unidos y la Unión Europea sobre esta situación interna. Pero en el día de ayer, Zelensky se vio también en la necesidad de cancelar, destituir a una asistente muy cercana que está vinculada a un escándalo de corrupción. Son varios escándalos de corrupción que hay, varios funcionarios. Bueno, Ucrania tradicionalmente se ha caracterizado porque ahí el índice de corrupción siempre ha sido bastante alto. Entonces, todas estas situaciones realmente se producen en un contexto donde este país está teniendo un éxito relativo, atacando puntos estratégicos, golpeando la economía rusa con drones que alcanzan refinería y otros puntos, por ejemplo, que de una u otra manera intervienen en la dinámica comercial rusa. Y todo eso se produce precisamente en este contexto. Es decir, vamos a esperar, pero es un escenario bastante peligroso que se le está creando a Zelensky en su país. Bueno, hace rato que él tiene una oposición importante. Incluso hay algunos opositores que entienden que si se celebran elecciones y hay un cambio de gobierno, la guerra pudiera terminar. No solo por lo que dice Putin, que puede ser un condicionamiento interesado, porque Zelensky le ha resultado un enemigo muy difícil de doblegar, no por Zelensky por sí mismo, porque si no fuera por los elementos asociados, elementos externos, hace rato que la guerra en Rusia, en Ucrania hubiera terminado. Pero hay que reconocer que, por la razón que sea, este presidente que tiene ya año y medio de facto, ha logrado concitar el apoyo de Europa, en su momento de los Estados Unidos y de otras partes, para darle cara a la ocupación rusa. Pero hasta hace un par de meses había una cohesión interna en Ucrania, que eso favorecía el escenario de combate. Con esa erosión que se está produciendo, no solo con el incremento de la oposición, sino dentro de su propio gobierno, probablemente los días de Zelensky como presidente de facto de Ucrania estén contados. Eso como le damos seguimiento, probablemente a final de año, a lo sumo a final de año,
la permanencia de Zelensky como presidente de facto de Ucrania pudiera llegar a su final, porque tiene un aliado muy impredecible, que es el presidente Donald Trump, que un día dice que está apoyando a Ucrania, al día siguiente le tira una andanada a Zelensky y lo acusa de cualquier cosa, o sea que él contribuye a minar la base interna del líder ucraniano, y con ese comportamiento y con esa forma de gestionar las relaciones que tiene el presidente Trump, la situación de Ucrania, más bien de Zelensky, puede estar muy comprometida. Así es. Señores, y finalmente ya una información importante. Ayer los Emiratos Árabes Unidos anunciaron que rompen totalmente sus relaciones comerciales con Irán después de que se produjeran nuevos ataques con misiles a su territorio. Esto es importante porque lo que revela la Organización Mundial de Comercio es que en el 2024, por ejemplo, el 30% de las importaciones que hizo Irán provenían precisamente de los Emiratos Árabes Unidos. Estamos hablando de unos 21.000 millones de pesos. Pero además Irán exporta hacia los Emiratos Árabes prácticamente un 13% de sus exportaciones. Esto de alguna manera complica más la situación económica de Irán, porque esto ya se conoce que Irán tiene, producto de la guerra, una situación económica bastante difícil. Estados Unidos sigue con el bloqueo a sus puertos, a sus exportaciones petroleras, y todo esto le granjea una situación bastante difícil desde el punto de vista económico, y habrá que ver cómo podrá sostener esto, porque todavía están dispuestos a seguir el conflicto, pero esta decisión de los Emiratos Árabes, de alguna manera yo creo que implicará un cambio de actitud por parte del gobierno teocrático de Teherán. Bueno, el argumento de los Emiratos Árabes es un argumento bélico, pero no lo busquen por ahí. Búsquenlo en la advertencia que hizo ayer el presidente Donald Trump de que va a golpear económicamente a Irán como nunca, porque siempre, ¿sabe que él siempre es extravagante, ¿verdad? Como nunca antes lo habían golpeado. Y advirtió que los países que negocien, que le faciliten la vida económica a Irán, van a tener problemas. Evidentemente los Emiratos Árabes Unidos, que son un aliado fundamental de los Estados Unidos en esa zona, se aprovecharon de lo que ha venido ocurriendo con frecuencia, que son los intercambios y los ataques de Irán hacia, no propiamente a los Emiratos, sino a los intereses de los Estados Unidos. Se agarran de ahí para ponerse a resguardo y decirle al presidente Trump, miren, nosotros comenzamos. Sí, pero yo creo que Irán no se está manejando de manera apropiada, porque ayer el Financial Times publicó una información, no sé si, pero fue un importante diario de los Estados Unidos, publicó la información que decía que en Irán se estaba advirtiendo o estaba planificando de que si se producen nuevos ataques contra su territorio por parte de la Armada de los Estados Unidos, ellos iban a atacar países europeos. Sí. Y ya ahí es ampliar el abanico de enemigos, el abanico del conflicto. Eso es ampliar. Ellos tienen 3 o 4 países de Europa al alcance de sus misiles. Exactamente, pero ya eso es ampliar el conflicto, porque sumarse, son países que son miembros de la OTAN. Claro. Y ya eso implicaría un ataque a la OTAN. Exactamente. Terminamos. Hasta mañana.